Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos en una nueva petición del Padre Nuestro. La petición sexta: no nos dejes caer en la tentación. Es a partir del punto 2846. Sabéis que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, tal y como nosotros tenemos esa versión del Padre Nuestro, porque es cierto que en los Evangelios hay una versión distinta según San Mateo y según San Lucas. La versión de San Lucas es como más resumida. La de San Mateo es la que explaya las 7 peticiones, que es la que ha llegado a la liturgia y a la forma catequética de ser expresada esta oración. En cualquier caso, también el número 7 es obvio que tiene pues, un cierto sentido simbólico. Es la cifra perfecta en la cultura judía. Pero bueno, también hay que decir que las peticiones que se hacen en Mateo, que no están en Lucas, que son la de hágase tu voluntad y líbranos del mal, pues son peticiones que están muy asumidas por el resto de las otras peticiones. En realidad, cuando hablamos de 7 peticiones del Padre Nuestro, están todas muy conexas entre ellas. Se incluyen, se implican una con la otra. No son temas distintos, no son temas que no tengan que ver uno con el otro. Por ejemplo, santificado sea tu nombre, pues tiene mucho que ver con hágase tu voluntad, porque que Dios sea santificado, explicábamos en su día, quiere decir que yo le santifique a Dios con mi vida. Luego, eso es hágase tu voluntad. Dios quiere que yo sea santo. Y eso tiene mucho que ver con no nos dejes caer en la tentación, y tiene que ver con perdona nuestros pecados. Es decir, todas las peticiones del Padre Nuestro están implicadas una en la otra. Bien, vamos a dar pues un paso más y comenzamos este nuevo apartado, no nos dejes caer en la tentación. Hoy nos vamos a centrar en concreto en el primero de los puntos, 2846, que dice así: esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra del texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en la tentación, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y fuerza. Bueno, vamos a desmenuzar este punto en 3 partes. La primera frase: esta petición llega a la raíz de la anterior. La anterior petición, os recuerdo, la petición quinta era: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es decir, la petición que decía perdona nuestros pecados, ¿no? Pues dice, esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son el fruto del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Es decir, una cuestión muy práctica lo que dice aquí. El ideal del cristiano, no, o sea, el ideal de la santificación cristiana no es únicamente pedirle a Dios que le perdone del mal que ha hecho. Más aún, es que le pide a Dios la gracia de intentar no hacer el mal. La petición anterior se centraba más en perdona nuestras ofensas, pero esta dice, yo voy más allá. Señor, no solo te pido que me perdones, es que te pido que no me dejes caer en el mal, caer en el pecado, que todavía va más allá de la petición anterior, ¿no? Por ejemplo, uno se acuerda inmediatamente aquí de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María, que es pues un dogma de fe que nos recuerda que María fue preservada, fue redimida por Jesucristo. Ojo, fue redimida por Jesucristo, pero de una manera muy especial. Y la redención consistió no en levantarla del pecado, sino en no dejarla caer en el pecado. Es decir, fue preservada. Y todavía
es es una forma más perfecta de redención el no haberle dejado caer que el levantarla una vez caído. ¿Os acordáis? Ese auto de fe, creo que era de Calderón de la Barca, que se ve una doncella que cuando va a caer en un agujero, pues es preservada de caer en el agujero porque se pone allí pues una tabla para que ella pise en la tabla, en esa tabla de salvación y no caiga en el agujero. Esa doncella que Calderón de la Barca pues, expresaba, ¿no?, en ese auto sacramental era María. Los demás, en ese auto sacramental se ve que cada uno que llegaba se caía en el suelo y era extraído. Se caía y era extraído. Y llega esa doncella y a ella no se le deja caer. Bueno, pues esa es la forma mm, cumbre de la redención, ¿eh? Que seamos preservados de caer en la tentación. Que no solo seamos levantados del pecado, sino preservados de caer en la tentación. Esa es la forma en la que María ha sido redimida. Y también nosotros en gran medida, es decir, no pensemos que lo que le ha ocurrido a María no tiene nada que ver con nosotros. Hombre, obviamente nosotros no somos inmaculados, somos pecadores, somos profundamente pecadores, ¿no? Pero no hemos caído en todos los pecados, ¿eh? Yo creo, alguno dirá, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, sí, pero no, ¿eh? Seguro que Dios ha tenido misericordia de ti y te ha liberado de caer en muchos pecados. ¿Sí? Es así, ¿eh? Es así. Incluso el que piensa que es muy pecador, ¿eh? Dios ha tenido misericordia de él y le ha dado la gracia para no caer en muchos pecados. Es verdad que luego también Él nos ha dado otras gracias y las hemos rechazado y hemos caído en otros pecados. Pero es bueno que nos demos cuenta de esto, ¿eh? O sea, Dios no solo es misericordioso en el sentido de que nos perdona, también en el sentido de que nos preserva, o sea, nos da la gracia de no caer en el mal. Recordad que la gracia de Dios tiene dos efectos, ¿eh? El efecto sanante y el efecto elevante, ¿eh? Por ejemplo, cuando recibimos la absolución sacramental por el sacramento de la penitencia, de la confesión, tiene dos efectos en nosotros. El primero es el perdonarnos el pecado que hemos cometido, obviamente. Pero el segundo efecto, que pocas veces solemos recordar, es que nos da un aumento de gracia. No solo limpia, sino que fortalece, ¿eh? Por eso la Iglesia aconseja confesarse con frecuencia. Aconseja la confesión frecuente porque además de que nos permite estar más atentos, ¿no?, pues al examen de conciencia y a los pecados veniales concretos, etcétera, la confesión frecuente también supone un aumento de gracia porque no solo nos perdona, también eleva la condición del hombre, le da fortaleza. Esto no lo olvidemos, ¿eh? No lo olvidemos porque somos, o sea, estamos necesitados de las dos cosas, del perdón y de la fortaleza de Dios para seguir luchando. Las dos cosas son necesarias, ¿eh? Pedimos, Señor, le pedimos el perdón, pero una vez que hemos sido perdonados seguimos siendo débiles. Luego necesitamos la fortaleza para no volver a caer. Eso también está ligado al propósito de enmienda, ¿sí? La Iglesia pide el propósito de enmienda para que alguien reciba el sacramento del perdón. Pero es verdad que el propósito de enmienda no quiere decir estar absolutamente seguro de que no voy a volver a caer nunca. Es que no podemos estarlo, es que somos débiles. Por eso decimos, no nos dejes caer en la tentación, por eso oramos, ¿no? El que esté seguro de sí mismo, tenga cuidado, no caiga. O sea, es decir, que yo creo que el mayor antídoto, ¿no?, frente a esa falta de seguridad, esa falta de, mejor dicho, ¿no?, esa falsa seguridad, ese creerse seguro de sí mismo, el mayor antídoto es este, la petición de no nos dejes caer en la tentación, Señor. Si tú me dejas de la mano, caeré. Necesito pues tu fortaleza. Por lo tanto, podríamos decir que, como primera conclusión de esta intervención, que el ideal cristiano
no solo es implorar el perdón, sino que es ir a la raíz en el combate contra la tentación. Las tentaciones hay que cortarlas de raíz. Y además, cuanto antes se acometan, mejor. No conviene que, que afrontemos la lucha contra la tentación cuando ya tenemos el nubarrón encima. Tenemos el nubarrón encima y ya es muy, muy fácil que caigamos, porque ya estamos ya casi mojados. Te metes dentro de la nube y ya casi antes de que empiece a llover, si ya estás empapado. La lucha contra la tentación hay que, hay que afrontarla cuanto antes mejor. Según se le ve aparecer al fondo la tentación, según se le ve aparecer por ella, pues eso. Es como dice, a ver, ¿en qué momento tiene que afrontar uno la tentación? Pues el que tiene la tentación del alcohol, cuando ya ha agarrado con la mano el vaso. No, tiene que intentar que sea antes. ¿eh? Y además luchar con el primer vaso, no con el tercero, con el cuarto, no, con el primero. Y si estamos luchando por la pureza, mira, mal asunto si ya comienzas a ver una película deshonesta y entonces ya estamos ya en no sé qué posición, bueno, voy a cambiar este canal. Mal asunto. O sea, lo mejor es que, lo mejor no, o sea, lo prudente es que uno afronte la tentación en la raíz, en el primer momento, o cortando una conversación de crítica sin dejar que vaya más adelante, o tal. O sea, creo que no nos dejes caer en la tentación supone también una radicalidad evangélica por nuestra parte. Porque obviamente esta petición es una petición que tiene billete de ida y billete de vuelta. Claro, tú a Dios le pides, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Y Él te dice, de acuerdo, y tú no te pongas en la tentación. Claro, ¿o qué? ¿Tú qué pretendes? ¿Eh? ¿Estar metido todo el día en el agua y no mojarte? No, eso no es posible. Eso no es posible. O estar todo el día al sol y que no te queme, pues no es posible. O sea que, por lo tanto, es una petición que nos compromete y además es una petición que nos pone en camino de radicalidad evangélica. ¿Os acordáis que en el catecismo aprendíamos de pequeños pues que contra los pecados capitales tenemos que contraponer las virtudes contrarias? Entonces, vamos a ver, pues contra la pereza, diligencia, contra la envidia, caridad, contra la gula, templanza, contra la ira, paciencia, contra la lujuria, castidad, contra la avaricia, generosidad, contra la soberbia, humildad. Claro, y esto está implicado en el no nos dejes caer en la tentación. Le pedimos al Señor su gracia y eso supone un esfuerzo de nuestra parte. Ya me habéis escuchado esa frase en este programa, que cuando Dios nos da su gracia, el hombre suda. Suda en el sentido de que la gracia de Dios no es como autodispensarnos de luchar, no, Dios te da su gracia para que tú puedas, con tu voluntad, implicarte plenamente en el ejercicio de las virtudes. Entonces, ese ayer contra, ¿no? Ayer contra que dice San Ignacio, ese vencer los pecados capitales a través de las virtudes contrarias, está implicado en esta petición de no nos dejes caer en la tentación. Imaginaros, por ejemplo, una persona que es tentada de la avaricia, de la avaricia de acumular, 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 acumular. Mira, la única manera que va a tener de vencer la tentación de la avaricia es ejercitarse en la virtud contraria de la generosidad. Voy a dar esto a Cáritas, voy a dar esto al Domum, voy a dar esto a la infancia misionera, voy a dar esto. Vas a ver tú cómo así se le cura la avaricia. Es más, es que no va a haber otra manera. O el que tiene tentación de gula. ¿Tú crees que va a ser posible que venza la gula? Pues bueno, pues a ver si en esta fiesta de cumpleaños que tengo, pues en vez de caviar, pues como langosta, y así que es un poquito más barato. Pues no, mira, eso así no va a sanar la gula, si en vez de caviar se pega un banquete de langosta. Lo que tiene que hacer es ayuno. ¿Mm? Ayuno.
y lo que tiene que hacer es, pues, o sea, de alguna manera mortificarse, pero de una manera seria, ¿no? Esto siempre ha sido así, ¿eh? Los pecados capitales hay que abordarlos con radicalidad evangélica, o sea, viviendo, abrazándonos a las virtudes contrarias y no buscando ahí una especie de falsa moral de prudencia, que ni frío ni caliente, que me quedo en territorio intermedio, ¿no? No, esa no es la verdad cristiana. Así no se han santificado los santos, ¿no? Ese territorio intermedio, ¿no? Que pues entre la soberbia y la humildad, bueno, pues vamos a tener una especie de orgullo digno, ¿no? O entre la avaricia y la generosidad, pues una sana ambición. O entre la lujuria y la castidad, pues mira, ni para ti ni para mí, una naturalidad sensual. O entre la ira y la paciencia, pues un carácter espontáneo, ¿no? O entre la gula y la templanza, pues mantener un poco el gusto propio. O entre la envidia y la caridad, pues un egoísmo controlado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, ese, esa tendencia a pastelear que se dice, a pastelear, ¿no? A quedar, así no cumplimos el mandato del Señor de amarle, ni de ser santos. Así, o sea, inevitablemente vamos a caer en la tentación. ¿eh? Vamos a caer en la tentación inevitablemente. La única manera de no caer en la tentación es apuntar alto, querer ser santos. El que renuncia al ideal de la santidad, y piensa que, bueno, yo quiero ser buena persona, yo no quiero ser santo. Yo te digo que el que tiene ese ideal en su corazón, yo quiero ser buena persona pero no quiero ser santo, bueno, ¿y qué quiero decir con esto? Pues pensar que no hay que exagerar en la virtud, ¿sabes? No, yo quiero ser un poco del montón, quiero ser del montón, yo no pretendo yo pues destacar en el seguimiento a Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el que tiene ese espíritu inevitablemente caerá en la tentación. Por lo tanto, resumen de esa primera intervención, no nos dejes caer en la tentación. Es una radicalidad evangélica en la que le pedimos al Señor la gracia, no solo, ¿no? de ser perdonados como le pedíamos en la petición anterior, sino de ser elevados, ¿no? De ser fortalecidos, ¿no? Para no caer en las tentaciones. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este comentario al punto 2846. En la intervención anterior habíamos comentado la primera frase, seguimos adelante. No nos dejes caer en la tentación, dice, traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en la tentación, ¿no? No nos dejes sucumbir a la tentación. Dice, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, al contrario, quiere librarnos del mal. Bueno, vamos a ver. Hay cierta dificultad en cómo traducir literalmente tanto el término tentación como el verbo no nos dejes caer. Las dos cosas. El término tentación en griego, sabéis que los evangelios están en griego, es la palabra griega peirasmos. ¿Cuál es el sentido preciso de la palabra peirasmos, la palabra griega? Bueno, hoy en día nosotros en el vocabulario religioso moderno, pues decimos que la tentación es una solicitud, una solicitación al pecado en nuestra vida diaria. Bien, pero es verdad que para que hayamos podido tener más claro, tan claro este concepto, es verdad que en la Sagrada Escritura uno hace un análisis y ve que ha habido una evolución cada vez para ir clarificando más los conceptos. Por ejemplo, en los libros más antiguos, que ojo, los libros más antiguos de la Biblia no quiere decir que son los primeros, porque no os pensáis que están ordenados los libros por el orden en el que se escribieron. No, hay también un orden lógico. No os penséis que el libro del Génesis fue escrito en fechas anteriores al libro de la primera Samuel. Pues no.
está colocado antes, pero por eso siempre suele ser bueno leer las introducciones que suelen tener las Biblias. Hace poco ha sido editada la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, editorial ABAC. Bueno, y una de las cosas que más se señalaron en el momento de presentar el libro es las introducciones que tiene cada libro, que, que nos dan un contexto histórico en el que cuando fue escrito pues una Biblia, ¿no? Bien, pues a lo que iba. Que uno, para entender qué significa la palabra tentación, hace un análisis de la Sagrada Escritura y ve una evolución. Por ejemplo, en los libros más antiguos, en los textos más antiguos, incluso a veces se utiliza la palabra tentación como si Dios fuese el que tentase. Todavía, digamos, hay una especie de falta de claridad en los conceptos, ¿no? Por ejemplo, dice en Jueces 9:23 o la primera Samuel 18:10, Dios envía un espíritu malo a, a tal hombre que le conducirá al pecado. Y obviamente pues tienen una cierta contradicción. O en Éxodo 4:21 dice, Dios endureció el corazón del faraón para que no dejase salir a Israel de Egipto. Dios endureció el corazón del faraón. Hombre, es una manera de hablar. Es una manera de hablar que según va avanzando la Sagrada Escritura va a ser purificada. Hay, por tanto, un cierto genio literario en decir eso, que Dios le envió un espíritu malo y entonces Samuel lanzó la lanza contra el otro. Es una manera de hablar, obviamente. ¿Cómo va Dios, va Dios a enviarle el mal? Bueno, avanza la escritura y luego ya se ve que aparecen otro tipo de textos en los que se muestra a Dios poniendo a prueba al hombre para ver hasta dónde llega su fidelidad. Pero ya no se dice que Dios le tiente o le envíe el mal, ya se ha matizado el lenguaje. Por ejemplo, en Génesis 22, cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham y le manda sacrificar a su hijo Isaac, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay muchos textos, ¿no? Primera Macabeos 2:52, etcétera. Bueno, hay muchos textos. Eclesiástico 44:20. Bueno, no voy a leer todos los textos porque sería muy largo, pero ya hemos dado un paso. Y si en algunos textos antiguos parecía que Dios era el que tentaba, el que enviaba la tentación, ahora ya no se dice eso, se dice que Dios pone a prueba para probar nuestra fidelidad. Y luego ya en los textos últimos del Antiguo Testamento, en una época más tardía, ya más cercana al Nuevo Testamento, ya aparece el personaje de Satanás. O sea, es decir, la creencia en los ángeles ha sido consecuencia, o sea, no desde los primeros, no desde los primeros estadios de la revelación del Antiguo Testamento se tenía conciencia de la existencia de los ángeles. Por eso, por ejemplo, se ve ya en tiempos de Jesucristo que los saduceos, que únicamente aceptaban una parte de la Escritura, la parte más antigua, los saduceos no creían en la existencia de los ángeles, pero los fariseos, por ejemplo, que sí tenían una aceptación del Antiguo Testamento más extensa, no se habían quedado únicamente la primera parte del Antiguo Testamento, los fariseos ya creían en los ángeles, etcétera. Bueno, pues por eso en los libros últimos, de la Sagrada Escritura, ya se habla de que es Satanás el que tienta. Por ejemplo, es Satanás el que inspira a David el proyecto de hacer el censo del pueblo en contra de lo que Dios le pedía a David, le decía que no estuviese contando sus soldados porque tuviese confianza en Yahvé. Bueno, ha habido una evolución, pues, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Y desde luego en el Nuevo Testamento se impone una constatación, que jamás Dios tienta a nadie. Hay un texto muy claro, muy clarividente de la Carta de Santiago. La Carta de Santiago, que es una de las cartas últimas de la Sagrada Biblia, que dice, capítulo 1, dice: considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta
para que seáis perfectos e íntegros sin ninguna deficiencia. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que aman. Ahora fijaros lo que dice. Versículo 13, Santiago 1:13. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le tienta su propio deseo, cuando le arrastra o lo seduce. Dice su propio deseo. Algunas traducciones dicen su propia concupiscencia. A cada uno le tienta su propio deseo, cuando le arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da luz al pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. O sea que ya digamos, la palabra tentación se le atribuye directamente a los ángeles caídos, a Satanás. Dios nos pone a prueba, pero Dios no nos tienta. O sea, esa frase en el Nuevo Testamento no la encontraréis. Digamos que se ha hecho todo un avance, que ahora complementémoslo con lo siguiente. Esto es un poco en cuanto a la explicación de qué significa la palabra tentación, que decíamos que en griego, en el original del Evangelio, es el término peirasmos. Bueno, pero luego también conviene dar una vuelta, que es lo que aquí el catecismo hace, cuando dice que tiene su dificultad traducir ese no nos dejes caer. Dice el catecismo que literalmente es no permitas entrar en. Por eso se ha hecho una traducción un poco también pedagógica para que se entienda el término. Vamos a ver. Literalmente, el texto griego dice, no nos hagas entrar en la tentación o no nos introduzcas en la tentación. Y a la hora de traducirlo tiene su complejidad. Por ejemplo, en la versión francesa del Padre Nuestro se dice, no nos sometas a la tentación, ne nous soumets pas, no nos sometas. Bueno, la verdad es que es una traducción que tiene su dificultad, porque yo pienso que es mejor la española, no sé, me gusta más. No nos dejes caer en la tentación, porque no nos sometas a la tentación, no sé, corre el peligro de evocar la imagen de un Dios que hace sufrir la tentación, ¿no? Y sin embargo sabemos claramente que todo el Nuevo Testamento rechaza la idea de un Dios que tiente al hombre. No puede pensarse en que Dios introduzca o haga entrar en la tentación como si se tratase de una trampa, sino que puede conducir, de Dios nos puede conducir a una situación, puede permitir, ¿no? Puede permitir que seamos conducidos a una situación crítica para purificarnos, para probarnos. Lo mismo que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, Dios no tentó a Jesús. Pero es verdad que dice que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, Dios nos pone a prueba sabiendo que de la prueba Él busca en ella que seamos forjados. Y el hierro es forjado al fuego. El hierro no se le puede dar forma si no es puesto al fuego. Es verdad que también existe riesgo de que se rompa, pero si no se hubiese puesto al fuego no puede ser moldeado. Según esta interpretación, digamos, ¿no? Pues el discípulo de Jesús le pide a Dios no ya verse libre de la prueba, ¿no? Sino que le evite el peligro de no poder soportarla o de caer en la tentación. En resumen, que no es Dios quien tienta, pero él es verdad que nos deja en situaciones que suponen una tentación para nosotros. Y si Cristo nos enseña a orar de este modo, no nos dejes caer en la tentación, pues sencillamente es porque Él tiene conciencia de que necesitamos saber que Dios está con nosotros en todo momento, que no estamos solos. A veces el cristiano tiene la tentación de decir ¿dónde está Dios? Y la confianza incondicional es el único camino de salvación. Pero es verdad que es un camino que a veces bordea el precipicio de la revuelta, de la rebelión contra Dios. Pero no, nosotros vamos a vencer la tentación de la desconfianza en Dios diciendo, Señor, no permitas que sea probado
o que sea tentado por encima de mis fuerzas. Tú, Señor, yo acepto tus pruebas, tú sabes más, pero solo te pido que no me dejes solo en ellas. No me dejes solo en las pruebas, no me dejes de la mano. Esto es lo que estamos pidiendo. Es decir, que se ha hecho al final una traducción de la expresión literal, no nos dejes entrar en la tentación, como eso nos suena un poco raro, porque parece que es como si la tentación fuese una habitación, ¿no? Una habitación en la que se entra en ella. Bueno, pues se ha traducido de esta forma. Es un semitismo, una manera de hablar, que la hemos traducido por el no nos dejes caer en la tentación. Algunos le han dicho también, presérvanos de entrar en la perspectiva del tentador. Según una tradición antigua, por cierto, Jesús habría dicho, la última noche, es una tradición, no consiste, no es palabra de Dios, obviamente, ¿no? Pero sí que existe esta tradición de que Jesús, la última noche en Gesemaní, dijo esta frase: nadie puede alcanzar el reino de los cielos sin haber pasado antes por la tentación. Y Jesús, en Gesemaní, precisamente, lo que pide a Dios es no ser tentado, no ser probado, sino tener la fuerza para vencer esa tentación. Y estas palabras, que nadie puede alcanzar el reino de los cielos sin haber pasado antes por la tentación, confirman esta petición del Padre Nuestro, en la que no le decimos, Señor, que me vea libre de las tentaciones, sino que tenga ayuda tuya para vencerlas, para no caer en la tentación. Creo que por lo tanto estamos dando un poco, pues, en la clave, en el centro de interpretación de estas expresiones. No nos dejes caer en la tentación. Seguimos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2846 y hemos dejado sin abordar la última frase del punto. Dentro del no nos dejes caer en la tentación dice: le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Se nos remite aquí al punto anterior, 2516, donde dice: en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Es decir, que esta petición del Padre Nuestro es una petición que también nos hace caer en cuenta de que, pues como dice el Kempis, que la vida cristiana es combate, la vida cristiana es milicia. Esta es una afirmación de la tradición cristiana, de los monjes del desierto, lo tuvieron muy claro, que hay que vivir en combate. Hoy en día ya sé que nos hemos hecho un ideal del que, bueno, oye, vive tranquilo, vive y disfruta, pero claro, por supuesto que hay que saber disfrutar, ¿no? Es más, yo diría que el que no sabe combatir contra el pecado no sabe disfrutar. O sea, pero claro, aquí se ha hecho eso de calidad de vida, vivir bien, hemos hecho casi un sinónimo de tumbarse a la Bartola, como se dice popularmente, y bueno, y dejarse llevar, ¿no? Y es absolutamente falso que el dejarse llevar, el hecho de que el hombre pierda la conciencia de que su enemigo lo tiene dentro de sí mismo y por lo tanto tenemos que saber luchar contra las tentaciones, el hecho de que el hombre pierda esa, entre comillas, tensión espiritual, y confunda lo bueno con lo espontáneo, con lo que me apetece, con lo que eso verdaderamente es un cáncer en la vida espiritual. Eso es el principio del fin del hombre, porque cuando alguien no cae en cuenta de que la vida cristiana es combate, está perdido. ¿Cómo vas a luchar contra un enemigo si no lo ves? ¿Te imaginas, no? Que en una lucha de trincheras
uno de los bandos sea invisible. Entonces puede llegar, traspasar tranquilamente las trincheras, meterse al otro lado y ya está, ya ha vencido ahí y le puede disparar tranquilamente a placer al que está al otro lado. Como no le ha visto ni llegar, algo así nos pasa a nosotros. Algo así nos pasa a nosotros cuando perdemos la conciencia de que la vida cristiana es milicia, como dice el Kempis. ¿Y esto qué es masoquismo? Esto es una visión negativa, antropológica. Que no, hombre, que no, es una visión realista. O sea, eso es así. Es decir, y además, fijémonos que cuando perdemos esa tensión espiritual y dejamos de confesarnos, y por ejemplo antes nos confesábamos con frecuencia, dejamos de hacerlo con frecuencia o dejamos de hacerlo, y bueno, pues dejamos de hacer nuestro examen de conciencia, vamos bajando el listón, y es curioso que nos sorprendemos a nosotros mismos pasando por ciertas cosas, dando por normales ciertas cosas que hace unos años en nuestra vida no hubiésemos admitido. Porque hemos permitido que el listón se vaya bajando tremendamente. Entonces, claro, ¿ahora qué hago yo? Me justifico diciendo que es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Mira, si tú quieres justificarte, eso es gratis. El autoengaño es muy fácil, pero déjate de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Tú has tenido una conciencia que has ido relajando, has perdido tu nivel de oración, has perdido tu nivel de amor a las virtudes, de fidelidad, podríamos hacer un etcétera, fidelidad a Dios, a ti mismo, de visión de la familia, de visión de un montón de cosas, ¿no? Por eso supone el estar alerta, estar alerta y saber que el enemigo lo tenemos dentro, que existe, como dice aquí este punto del catecismo, pues esa tensión entre lo que dijo el Señor en Gesemaní. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, como eso es así, pues el que no tenga conciencia de tal cosa y el que diga, no, es que hay que ser espontáneos, ¿no? No te reprimas, hay que ser espontáneos. Estamos ya, mira, pues entonces las palabras de Jesús, el espíritu es fuerte, la carne es débil, orad para no entrar en la tentación, la llamada a la oración, al sacrificio, a mantener la lámpara encendida, pues todo eso va a caer, ¿no? Va a caer porque el pretendido espíritu de modernidad, de relájate, etcétera, es equivalente a la mediocridad y abrir la puerta al pecado. Dice aquí el catecismo, esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. El espíritu de discernimiento y de fuerza. Entre los dones del Espíritu Santo, que en su tiempo explicamos aquí ya en el Catecismo, los 7 dones del Espíritu Santo, os recuerdo que uno era el don de consejo y otro era el don de fortaleza. Pedimos ese espíritu de discernimiento y de fortaleza. Discernimiento, en primer lugar, porque las tentaciones hay que desenmascararlas. Hay que desenmascararlas. El tentador tiene como estrategia habitual el aparecerse siempre disfrazado. O sea, él siempre esconde el mal bajo perspectiva de bien. O sea, difícilmente el mal se nos va a solicitar pues como mal. Mira, elige esto que es malísimo. Hombre, las cosas no suelen ser así. Más bien es, mira, elige esto que te lo vas a pasar bien, elige esto que así también tú te mereces este descanso, también tú te mereces no sé qué. Si lo hace todo el mundo, si lo hace no sé qué, si bueno, lógicamente las tentaciones siempre se nos presentan bajo especie de bien, bajo apariencia de bien. Por eso el discernimiento es muy importante, es decir, mira, que te conozco, no me vas a engañar. Te conozco y sé que eres tú, Satanás, bajo ese instrumento de la debilidad de la carne, o bajo el instrumento de mi soberbia interior, o bajo el instrumento del mundo, del espíritu mundano. Lo importante es desenmascararle, el discernimiento, el que veamos venir la jugada, como se dice, mira, que veo venir la jugada, ahora sí, se desmarca aquí el delantero, vas a ver tú cómo le van a pasar un balón bombeado y allí va a rematar a placer. Hay que tener capacidad de ver venir la jugada.
Y para eso también hay que tener momentos de reflexión, y hay que tener momentos de verte delante del Señor. Ponte delante del sagrario y pregúntale a Él cómo te ve. ¿Cómo te ve? Igual le puedes permitir que Él te diga, pero no te dabas cuenta que te estaba metiendo un gol. Pero cómo has hecho que has pretendido hacer como si no lo veías, ¿no? ¿Mm? Porque claro, a veces una cosa es la ceguera, pero otra cosa es que hay una especie como de ceguera interesada. Hago como no veo porque como también me gusta, como me gusta, eso también suele ocurrir, ¿no? Que hay como una especie de ceguera interesada que hay que desenmascararla. Y en segundo lugar dice, ¿no? Implora el espíritu de discernimiento, de hecho para desenmascarar, y de fuerza. Y entonces obviamente la tentación en sí misma tiene mucha fuerza, porque Satanás es un ángel, Satanás y sus ángeles, su naturaleza espiritual, ojo, pues tiene más capacidades que el hombre. Entonces obviamente no podemos abordar las tentaciones solamente con nuestras capacidades humanas. Pedimos a Dios la fuerza para vencer la tentación, porque está por encima de nuestras fuerzas. Y pedimos a Dios su gracia. Y nos apoyamos en medios sobrenaturales, nos apoyamos en la oración, nos apoyamos en los sacramentos, porque somos débiles por nosotros mismos. El que pretenda vencer todas las tentaciones con sus solas fuerzas, pues mira, es que es como quien va a la guerra con un tirachinas. No hay proporción. Pero si el otro tiene un tanque, ¿a dónde vas tú? Tú tienes que apoyarte en armas más fuertes que tu propia debilidad. O sea, que es discernimiento, espíritu de discernimiento para distinguir el bien del mal y, de alguna manera, desenmascarar la jugada de la tentación que viene, y también de fuerza en apoyarnos, ¿no?, en los medios sobrenaturales para acometerla. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado el primero de los puntos de la petición del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Es el punto 2846. Damos ahora paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Mire usted. ¿Pero qué? Adelante, le escuchamos. Pero es que yo no lo entiendo. Que tengo... A ver, usted ya está en antena, ya puede hablar ya directamente. Mire. A ver, adelante. Monseñor, yo pero oigo otra voz. Pues habrá algún problema. Entonces, vamos a ver si igual pasan a otra a ver si ahora usted puede escuchar bien. O lo que voy a hacer es quitar esto. Eso, quite su radio, exactamente, porque se está usted oyendo por el eco de la radio. A ver ahora. Quitado. Ya está, adelante. Que quería decirle 2 o 3 cosas. La primera es que estos días he oído, decía usted, aunque no te confieses, si son pecados veniales, que se perdonan, y no me acuerdo cómo dijo. De varias maneras. Sí, adelante, sí. La segunda es que sufro muchísimo con este sobrino mío que tiene novia y se van a juntar o se están juntando, no sé, y no tiene, y eso. No, era que yo lo bauticé y fui la madrina de la confirmación y no no les puedo decir nada. No puedo decir nada y yo sufro muchísimo. De acuerdo. Bien, ¿y alguna cosita más quería decir? Y luego después esto del no nos dejes caer en la tentación. Pues es que esto tiene mucho misterio, porque es que, Padre, Dios no nos puede dejar que nos tiente el demonio más de lo que podemos, ¿no? De acuerdo, pues vamos a intentar así muy brevemente responder a cada una de las 3 cosas. Y comenzando por la última, pues obviamente eso es lo que la Sagrada Escritura afirma, ¿no? Que el hombre, Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Pero es verdad que nosotros, al pedirle a Dios la gracia para no caer en la tentación,
nos ejercitamos en ello, porque claro, no se trata únicamente de pensar ya me ayudará Dios, y yo tengo que darle pedales a la bici, como se dice, o sea, yo tengo que esforzarme, yo tengo que tomarme en serio, no vale únicamente con pedirle la gracia a Dios, es caer en cuenta de que Dios quiere darme la gracia para no caer en la tentación y así yo esforzarme en ello. O sea que también el pedir la gracia, entre otras cosas, es una ocasión para que yo caiga en cuenta que Dios me la ofrece y tengo que esforzarme en acogerla. Bueno, segunda cuestión, el tema de los pecados veniales. Sí, la fe católica dice que los pecados veniales pueden ser perdonados de diversas formas, no solo con el sacramento de la confesión, sino también con obras de caridad, haciendo sacrificios, bueno, y haciendo una oración profunda, con espíritu de contrición. Eso no quiere decir que la Iglesia, pues como también los pecados veniales pueden ser perdonados de otra manera, que la Iglesia aconseje que no los confesemos. No, no, todo lo contrario. La Iglesia aconseja que confesemos también los pecados veniales. Entre otras cosas porque el sacramento de la penitencia no solo nos da el perdón, sino también nos da un aumento de gracia para poder vencer las tentaciones. Y por último, lo que me ha dicho su sobrino, pues obviamente, pues yo ya sé que ese es sufrimiento para todos aquellos que ven que sus seres queridos, hijos o sobrinos o nietos, ¿no?, van por un camino que no es el camino recto, ¿no? Bueno, yo creo que usted, ¿qué tiene que hacer? Pues orar por él por insistencia, decirle una palabra, porque yo pienso que también no decirle nada no es correcto. A mí me parece que tenemos que aprender a tener libertad de espíritu para decir y ser testigos de la fe y decirle, mira, sobrino mío, que yo también soy madrina tuya y también no sé, siento en conciencia, siento mi responsabilidad y quiero decirte que a mí no me parece bien que estés conviviendo con tu novia de esta manera sin estar casados. No me parece bien. Creo que porque la gracia del sacramento distingue lo que es el noviazgo del matrimonio y usted se explica a su manera, y luego obviamente no le va a estar todo el día detrás suyo dándole no, pero el hecho de que usted pueda tener la libertad de decírselo creo que forma parte de nuestro apostolado. Las cosas se dicen con cariño, pero creo que es bueno decirlas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Soy María Dolores de San Fernando, Cádiz. Adelante. Ya conoce usted mi historia, la de mis hijos. Y yo quería comentarle que mi hija, la mayor, la que estaba viviendo con otras chicas, pues se inseminó y ha tenido mellizos. Entonces, últimamente la relación era nula porque ella me dijo que si no admitía aquí a su pareja, no... Estoy un poco nerviosa. No teníamos relación ninguna, que eso era lo mejor, y no nos relacionábamos durante 3 o 4 meses. Pero se acercaba el momento del parto y yo estaba muy inquieta. Entonces la llamé 2 días antes de Nochebuena. Le pregunté cómo se encontraba y le dije que si quería venir a casa. Me dijo que con su pareja sí. Yo le dije que viniera el día de Navidad y las acogimos aquí. Y bueno, gracias a que la llamé, me enteré de que le hacían la cesárea el Día de los Inocentes, el Día de los Santos Inocentes. Pude estar con ella, he estado cuidando a las niñas, adoro a las niñas porque son mis nietas, son preciosas, han nacido muy bien. Y yo quiero saber si es que he caído en la tentación de la festividad o si lo estoy haciendo bien. Me parece que el amor estaba por encima en este momento de todas las diferencias. Muchas gracias. Pues mire, la verdad es que es muy difícil el poder dar un consejo de hasta dónde pone un poco uno el límite en el decir, a ver, yo obviamente a mi hija, que tiene una relación pues que es contraria a la ley de Dios y contraria también, ¿no?, pues a la moral natural, tendré que hacerle entender que su relación de pareja con una mujer lesbiana, el hecho de que sea inseminada para tener un hijo, etcétera, etcétera, pues todo eso usted creo que ya se lo ha hecho entender a ella, ¿no?, de muchas formas, obviamente, ¿no?, se lo ha hecho entender. Y al mismo tiempo también es su nieta, pues claro que es su nieta y la niña no tiene ninguna culpa, del error de sus padres, ¿no? Con lo cual usted también creo que no está cayendo en la tentación de la afectividad, sino también está dando pasos complementarios, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos, yo lo que siempre suelo decir es que hay que mantener 2 cosas, la verdad y la caridad, y hay que hacer signos
de compromiso con la verdad, y el hecho de que usted también le haya dicho a su hija, pues mira, pues tú en casa con tu pareja no vas a entrar pues por esto, pero también haya hecho alguna excepción a ese principio, etcétera, ¿no? Pues mire usted, yo me parece que cada uno tiene que ver cómo coge el equilibrio, tiene que coger el equilibrio entre defender la verdad y también, ¿no? Mostrar una oferta de amor incondicional. Yo creo que en ese equilibrio entre una cosa y otra no existe una regla de medición de esto sí, esto no, eso no existe. Pero creo que usted está intentando guardar las dos cosas, está intentando tanto no ser fiel a la verdad, como ser fiel a la caridad. Y entonces lo importante es que mantengamos ese doble compromiso de fidelidad, que en el fondo es una sola fidelidad, no la doble, ¿no? Y rezamos por usted. Y también somos conscientes de, bueno, que su labor de madre y de abuela no ha concluido y sigue adelante, ¿no? Y que el Señor lo puede todo y ya derribará muros que a usted le parecen ahora, ¿no? Pues le parecen infranqueables. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, señor. Adelante, le escuchamos. Mire, soy Lucía. Le llamo porque en la celebración esta maravillosa del día 2 se repartían, entre muchas cosas que repartían, pues ha habido una especie de tríptico que dice, y leo textualmente, promesas del Señor a los que no reciban la comunión en la mano. Eso dice. Y luego, en una introducción, pues dice que a un alma privilegiada, resumo para no perder mucho tiempo, pues le hizo unas promesas el Señor a quienes no recibieran la comunión en la mano. Y claro, me parece que es que eso pues puede crear hasta controversias entre fieles que los lean y todo eso, y me gustaría que diese usted su opinión verdaderamente. Mira, vamos a ver, lo primero decir que en una gran concentración como la que tuvo lugar el día 2, pues en la Plaza Colón, pues claro, muchísimas cosas que allí se pueden distribuir entre tantos cientos de miles de personas no están controladas por la organización, obviamente, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eso que usted dice, pues también sería así. Y también ese tipo de publicación que se distribuye, estoy convencido que tampoco tendría aprobación eclesiástica. Una cosa que últimamente hemos ido dejando caer a veces en el olvido es la conveniencia de que las publicaciones tengan aprobación eclesial, tengan un nil ostat, que se dice, ¿no?, por parte del obispo del lugar, o sea, que hayan autentificado que eso es conforme a. Difícilmente creo que la Iglesia podría decir promesas, que el Señor te promete una serie de bendiciones si no comulgas en la mano. Vamos a ver, es la Iglesia la que ha dado la posibilidad de poder comulgar en la mano o poder comulgar en la boca bajo unas condiciones determinadas. Luego, no me imagino yo a Jesucristo prometiendo ahora, porque mire usted, lo que el Señor tendría que hacer, pues es, si no le parece bien comulgar con la mano, pues obviamente sería inspirarle a su Iglesia otra cosa. O sea que, yendo en obediencia a la Iglesia y yendo en confianza a sus normas, no seremos engañados. Seremos engañados. Que a uno le gusta más comulgar con la boca, etcétera, tiene absoluto derecho a ello, incluso pues a comulgar de rodillas, si le parece, etcétera, tiene perfecto derecho a ello. Ahora, no tiene derecho a dar por buenas unas supuestas revelaciones de que Jesucristo ha dicho eso. O sea, salirnos del tiesto somos tan proclives a ello, y yo creo que la humildad y la confianza en la Madre Iglesia nos libra de estas cosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.